para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Jesús nos da la victoria. Hay un proverbio, yo sé que la mayoría de nosotros leemos los proverbios. Proverbios 21:31 dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria, dice ese proverbio. Hace poco ahí acabamos de leer que Dios no se deleita en la fuerza del caballo, sino que se deleita a Dios en aquel que le teme, en aquel que le cree. Ese proverbio 21:31 nos habla acerca de la responsabilidad de cada uno de nosotros o de cada humano. Y de ahí el resto, la mayor parte la hace Dios. Porque el deber de cada uno de nosotros es prepararse. Y Jesús, la Biblia nos dice que en Juan capítulo 19, versículo 30, que Jesús nos ha dado esa victoria espiritual, ha vencido el pecado de una vez y para siempre. Una victoria, hermanas y hermanos, que nadie la puede lograr. ¿Qué es una victoria? Bueno, para un ejército es el resultado de haber ganado una guerra, de haber vencido al contrincante, de haber vencido a sus enemigos. Quizás para un deportista podría ser recibir un trofeo. Para un equipo de fútbol podría ser ganar un partido. Hay una gran multitud de aplicaciones que podemos dar a la palabra de victoria. Pero cuando la aplicamos a nosotros los cristianos, la victoria más grande que nosotros hemos obtenido y que nadie la puede obtener por sus propias fuerzas es la victoria que Cristo obtuvo hace más de 2000 años, la derrota del pecado. Cristo, hermanas y hermanos, ha derrotado de una vez y para siempre el señorío del pecado. El pecado es amo de toda persona que no cree en Jesús. Pero Jesús lo venció, es el único que lo ha vencido. Y nosotros, al creer en Cristo Jesús, la Biblia dice en Romanos 8:37, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que por medio de Jesús nosotros podemos celebrar la victoria de la condena eterna. Juan capítulo 19, versículo 30, hablando Jesús en la cruz, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tetelestai, esta es un clamor de pago, es un recibo que se hacía, se usaba esa palabra cuando alguien había pagado una deuda, quedaba cancelada de una vez y para siempre. Jesús ahí en la cruz, en sus últimas palabras, está diciendo: ya está cancelada toda la deuda que han heredado los descendientes de Adán, de una vez y para siempre. Nosotros se nos ha pagado todo eso. La Biblia sigue diciendo que Jesús ha triunfado para siempre. En Colosenses 2:15 dice la palabra de nuestro Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí en la cruz, hermanas y hermanos, Jesús venció a los demonios, venció el pecado, venció la muerte con su resurrección, venció el imperio de las tinieblas. Hay algo impresionante que me impacta a mí en la palabra de Dios, y está en un texto en el libro de Juan capítulo 16, que dice que Jesús ha vencido el mundo, ha vencido todo el sistema. Y esto debe de llenarnos de gozo. Nosotros, Jesús hablándole a sus discípulos, consolándolos antes de ir a la cruz, les dice esta palabra en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. Solo en Jesús encontramos paz. En el mundo tendréis aflicción,
Esa es como una promesa que hace Jesús a sus seguidores. En el mundo no vas a poder evitar las aflicciones. Eso es parte de la vida. Aunque seamos cristianos y aunque estemos perdonados, pero vamos a tener que enfrentar a las aflicciones. Pero aquí hay un consuelo, dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Todo aquello, hermanas y hermanos, que nos va a afligir, Jesús lo superó. Si a usted le aflige la soledad, si a usted le aflige la enfermedad, todo eso lo superó Jesús. Nosotros nos consolamos, nosotros podemos seguir el ejemplo de Él y ver cómo Él lo hizo, cómo Él soportó la aflicción, las tentaciones, cómo Jesús obedeció al Padre, cómo se sometió, cómo sirvió a los demás, cómo amó, cómo predicó el Evangelio. Aquí surge la gran pregunta, después de haber visto todo eso acerca de la victoria de Jesús, cómo Cristo ha ganado, cómo Cristo ha vencido, ¿cuáles son entonces las batallas de nosotros a las que tenemos que superar? ¿Cuáles son las batallas de un verdadero cristiano? Hermanas y hermanos, si usted no lo sabía, desde el día que usted nace de nuevo, todos los enemigos de Dios son enemigos de usted. Todo aquello que aborrece a Dios, le aborrece a usted. Y es impresionante, porque vamos a ver quizás 3 enemigos que nosotros tenemos los cristianos, todos los cristianos, con los que tenemos que bregar hasta que muramos. Y esta es una lucha sin cuartel. Segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año cada año, tenemos que luchar. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6 y capítulo 7, se toma un tiempo para hablar acerca de, en primer lugar, en el capítulo 6 comienza hablando de la santificación del cristiano. Él empieza diciendo que ya el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Luego sigue hablando acerca del poder del pecado, que la ley lo hace ver grande y que la ley le da poder al pecado. La ley no tiene ningún defecto, la ley son las instrucciones de Dios, la Torá. La ley es santa, es espiritual. Pero cuando llega al capítulo 7, versículo 14 en adelante, dice estas palabras. Quiero antes de leer, recordarle un punto. Aquí, Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, hermanas y hermanos, allá por el 56 después de Cristo, se dice que Pablo estaba en Corinto. Se cree que probablemente estaba en su tercer viaje misionero. Y también en esta carta se ve su madurez como apóstol, como hombre, como expositor, como servidor de Dios, como el llevador del Evangelio. Y a esta carta se le ha dado ese nombre de que es la carta magna de Pablo. Y en este capítulo 7 de Romanos, versículo 14 en adelante, Pablo en todo este capítulo 7, versículo 7 hasta el 25, habla de una forma singular en primera persona. Y él comienza a hablar acerca de esa batalla real que todos los cristianos tenemos con el pecado. Él aquí habla acerca de que a pesar de que nosotros hemos sido justificados, que ese es el tema general de toda la carta a los romanos, la justificación por fe en Cristo, la salvación solamente por la fe en la persona de Jesús, ese es el tema central de toda la carta a los romanos. Pero a pesar de que hemos sido salvos de una vez y para siempre, él dice que aún sigue con nosotros el pecado y nos va a acompañar hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva. En ese contexto dice estas palabras en Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Dice él, porque sabemos nosotros que la ley es correcta, la ley es santa, la ley no tiene ningún defecto, es completa.
Punto y coma. Pero luego dice él, mas yo soy carnal. Y luego dice, vendido al pecado. Vendido al pecado. En el capítulo 7, Pablo había estado, en el capítulo 7, versículo 1 al 13, Pablo habla acerca de que el pecado y la ley pues, nos mata. Habla acerca de esa lucha en el capítulo 6 y cómo el cristiano tiene que sobreponerse al pecado, que el pecado ya está derrotado, pero aún sigue y nos va a acompañar por siempre. Entonces, él no está hablando aquí en este versículo que tenemos dos naturalezas o que tenemos dos seres, como muchas personas han dicho que son dos personas en la vida de un cristiano, o carnal y espiritual. Hay una tendencia a creer que hay cristianos espiritual y cristiano carnal. Y muchas personas dicen, bueno, el espiritual es aquel que ama las cosas de Dios, que ama la Biblia, que se santifica, que le gusta servir a los hermanos, que se congrega, que ayuna, etcétera, un montón de prácticas. Y luego dice, el cristiano carnal es aquel que pues todavía anda en las calles, que va a las fiestas, que se entretiene con lo que el mundo da. Pero aquí está la confusión, que le dan, digamos, el nombre de cristiano. En otras palabras, los que creen esa postura están diciendo que hay uno que es más espiritual y otro que no es súper espiritual. Entonces, pero los dos son salvos. Es una confusión bastante complicada esa. Y lo han tomado de allí, de esta porción de la Escritura donde dice vendido al pecado. Pero el apóstol Pablo está hablando de una sola persona, que así como esta persona antes estaba perdida en el pecado, estaba condenada, habla de esta persona salva, pero que a la misma vez este individuo tiene una parte que no es la parte interna, sino que es la parte externa. Sus miembros, dice en el versículo 18 de Romanos 7, y yo sé que en mí, dice esto hablando en otra parte, él dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza que heredé de parte de Adán, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, ese es digamos en el nuevo hombre, en el nuevo ser, en la nueva criatura que habla 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice, el nuevo hombre quiere el bien, pero el hacerlo no, es decir, mi carne, mi naturaleza, y ese va a ser un conflicto hasta la muerte. Ahora, esto, hermanas y hermanos, no es una persona que va empezando en el cristianismo que reconoce esta situación. Esta es una persona que va madurando, que se va dando cuenta de esta lucha espantosa que debemos de librar. Por eso yo comencé diciéndole que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, él está en un punto de madurez, un hombre de 1000 batallas, y se toma un tiempo para, de una forma práctica, sencilla, hablarnos cómo es este asunto de que somos salvos, que no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No hay condenación para un salvo en Cristo Jesús, pero hay una realidad, que hay una lucha. Esa lucha, entre más vamos nosotros acercándonos al Señor, vamos identificando más el pecado, más vamos entendiendo lo espantoso que es el pecado y aquello que no le agrada a Dios. Pero cuando
no hemos madurado lo suficiente. Por eso es que a una persona incrédula no se le puede hablar de eso porque no lo va a entender. Podría decir, bueno, si dicen que el cristiano es salvo y aún sigue siendo pecador, entonces yo podría pues creer en Cristo y llenarme del pecado. Como una vez un predicador estaba en la calle hablando y un incrédulo escuchó decir que somos salvos por gracia, solamente por Cristo, como un don de Dios. Entonces el hombre dijo, bueno, si es así, que es por gracia, tan fácil la salvación y no hay problema, y lo que dice usted, predicador, entonces yo me hago cristiano hoy y sigo disfrutando mi pecado. Y el predicador sabiamente le dijo, ¿con cuánto cree que se puede saciar o se puede llenar un pecador? Eso son palabras sabias, porque cuando un verdadero cristiano se arrepiente de sus pecados y es perdonado y sabe que sus pecados llevaron a Cristo a la cruz y el pecado de nosotros crucificó a Cristo, lo puso ahí, y el Espíritu Santo nos hace entender eso, entonces el apetito por el pecado se va perdiendo. Ya no nos deleitamos, por eso Pablo dice que ya no quiere, yo ya no quiero. Mi nuevo hombre no desea eso, no quiere, sino una ley que se cumple en mí y que soy honesto, que se cumple, como la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que caer. Así, todo ser humano peca por naturaleza, pero es salvo, pero es cristiano, sí. Esto es impresionante. Entonces, de eso es lo que, hermanas y hermanos, quiero hablar estos minutos acerca de cómo es que Cristo nos da la victoria. Bueno, en esta batalla, la primera batalla que tenemos nosotros, todos los cristianos, que librar es contra nuestra naturaleza. La segunda es con el diablo. La tercera es con los demonios. Pero la más fuerte es contra nuestra naturaleza. El diablo tiene su poder y cualquiera le tiene miedo. Y nosotros lo escuchamos en esta enseñanza de la guerra espiritual, que muchas personas se enfocan en el poder del diablo y se olvidan del enemigo que duerme con nosotros, que es parte de nosotros. El diablo es espíritu. Él fue expulsado de una vez y para siempre de nuestro interior, y él se va, él viene, él va y viene, él lo ataca. Los demonios también, pero el pecado de nuestra naturaleza, ese está con nosotros. Y ese está atacándonos continuamente a todos nosotros. Y no solo Pablo luchó con esta situación, sino que lo podemos ver nosotros y nos damos cuenta que los hombres de Dios, entre más asombrados estaban de la pureza de Dios, más espantados estaban de su pecado. Por ejemplo, podemos ver a David. Salmo 51, versículo 3 y versículo 5 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. En otra traducción, creo que es en esa versión, nueva versión internacional, en ese texto David dice: yo sé que yo soy malo, pero era el hombre conforme al corazón de Dios. Luego el versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David va hasta la raíz del problema que todos nosotros hemos heredado, y él dice: yo por naturaleza, desde que fui concebido por mi madre, yo vengo dañado. Hermanas y hermanos, para nosotros aquí en la iglesia local, que estos son temas que los tocamos frecuentemente, hablando acerca de la depravación total, son conocidos y entendemos que hemos sido perdonados, y lo creemos también, que somos pecadores, que seguimos siendo pecadores.
Porque si comenzamos nosotros a decir que no pecamos, no amamos el pecado, no somos esclavos del pecado. No deseamos el pecado, pero la Biblia dice, hablando Juan, en su primera carta de Juan capítulo 1, dice que si alguna persona dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces el mismo Dios lo ha establecido y nosotros necesitamos confesarnos todos los días nuestros pecados. Ya hemos sido salvos, pero necesitamos confesar ese pecado que se está manifestando, todo aquello que no le agrada a Dios. Es como bañarnos, que necesita nuestro cuerpo asearse, limpiarse, refrescarse. ¿Por qué nos bañamos? Porque es parte de nuestra higiene. Bueno, usando esa analogía, de la misma manera, nosotros necesitamos confesar a nuestro Dios todos los días. Porque aún dormidos, hermanas y hermanos, aún dormidos, pecamos. No digamos cuando ya estamos despiertos. Este es un conflicto en nuestra región, que muchas personas cristianas piensan que ya no pecan. Y cuando alguien cae en pecado, hay una explosión y la gente se queda espantada y dice, ¿qué pasó? Y hace añico más aquella persona que no pelea contra el pecado, que subestima el pecado. Pero es bueno, hermanas y hermanos, que reconozcamos esta batalla que tenemos todos nosotros. Nadie escapa. El apóstol Pablo la tuvo, batalló, por eso le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. La tuvo David, peleó esta batalla, lo revolcó todo el pecado, pero se repuso David. Luego encontramos otro hombre llamado Job, que llega a un punto, y esta es la parte que yo le decía, que cuando usted se acerca al Señor y va contemplando más al Señor, se va identificando qué tan mal está. Dice el versículo 4 de Job 40, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job quedó sorprendido cuando Dios le dice, Job, ¿acaso el justo juez de la tierra no hará lo correcto? Cuando Dios lo llama, y desde el capítulo 38, a que Job le explicara algunas cosas, y Job termina diciendo, y este es un hombre, hermanas y hermanos, que el mismo Dios había dado testimonio que era un hombre temeroso, era un hombre que honraba a Dios. Pero termina diciendo, yo soy vil, yo soy pecador. ¿Cómo fue que llegó a esa conclusión Job? Bueno, cuando contempló la majestad de Dios, la santidad de Dios. Otro hombre más, Isaías, capítulo 6, versículo 5, dice, vamos a ver, estoy enseñándole ejemplos. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Esto impacta porque Isaías tiene una visión después que había muerto el rey Usías, y él queda impresionado con la santidad de Dios. ¿Y cómo se declara? Muerto. Él se declara muerto porque... Y no estamos hablando de un hombre, hermanas y hermanos liberales, estamos hablando de un hombre temeroso de Dios. Estamos hablando de Isaías. Mientras que Usías se encontró con el Dios justo, airado por lo que él había hecho y murió. Isaías contempla a un Dios puro, y Isaías, en el contexto, él está afligido porque había muerto el rey. Pero hay una razón, en el momento se le da a entender que hay una razón por la cual había muerto el rey. Había luto en el pueblo, y es que al Dios que había ofendido es santo.
Y él exclama y dice: yo también soy hombre muerto. Estamos hablando, hermanas y hermanos, entonces de hombres que quedaron impresionados por la pureza de Dios. Lucas 5:8, en el Nuevo Testamento no solo tenemos a Pablo, sino que tenemos otro hombre llamado Pedro, que dice este texto: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y puedo cerrar esta parte de estos ejemplos que le he mencionado preguntando qué tienen en común Pablo, David, Job, Isaías y Pedro. Bueno, lo que tenían en común estos hombres es que vieron la pureza de Dios, contemplaron la santidad de Dios, y por esa razón es que llegaron al punto de decir: he aquí, soy pecador. Entonces, cuando usted va creciendo, va madurando como cristiano y va conociendo a Dios, se va dando cuenta de aquellos pecados que en otro tiempo no podíamos discernir. Y eso nos lleva a un punto a ser más afligidos. Entonces nos abatimos más por el conocimiento que vamos obteniendo acerca de la majestad de Dios. Cuando volvemos a la carta a los Romanos y Pablo está luchando allí con el pecado, y él está diciendo: bueno, yo sé que en mí allí todavía habita el pecado, pero luego él cierra allí en Romanos 7, en el capítulo 7, versículo 25, con la misma frase que acabamos de leer nosotros, o el mismo texto, o el mismo pensamiento que leímos nosotros en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Aquí termina diciendo estas palabras en Romanos 7, 25. Él termina con esta exclamación: miserable de mí, con signo de exclamación, miserable de mí. Y luego hace una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Aquí llega a la conclusión que por sí solo no puede vencer el pecado. Ningún ser humano va a poder vencerlo. Lo vencemos solamente por medio de Cristo. Entonces esa palabra, ¿quién me podrá liberar? Está hablando, ¿quién podrá hacerme libre? ¿Quién podrá sacarme de este abismo? Pero luego él termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él cierra diciendo: gracias sean a Dios por Jesucristo, que aunque yo estoy en este laberinto y esta lucha con el pecado, yo sé que en mi interior tengo el deseo de agradarle, pero luego la ley que demanda, que exige obras perfectas, me lleva a un punto a entender que hay una parte de mí que no va a poder y que me va a acompañar hasta que me muera. Y se ha informado acerca de este texto de Romanos 7, 24 y 25, que allá en la región de Tarso, en una de las tribus de donde era Pablo, unos hombres habían cometido homicidios, y aquella tribu había decretado una ley y había condenado a aquellos hombres, de tal manera que la pena de muerte que le habían dado es que habían sujetado los cadáveres a cada cuerpo de aquellos asesinos. Se los amarraron en el cuerpo. Entonces se dice que probablemente Pablo usó esa práctica de esa región para él traer la idea de esta muerte de que le surgió a estos homicidas, que murieron pronto, porque cuando los cuerpos entraron en putrefacción, ellos se contaminaron y se enfermaron, y su muerte fue rápida, murieron. Entonces ellos tuvieron que cargar con ese cadáver
estuvieron vivos hasta que murieron. Esa fue la pena del castigo, del crimen que habían cometido en esa tribu. Entonces Pablo usa esa metáfora y compara, y él dice que esta parte que es la carne, nuestra naturaleza, es como un cadáver en putrefacción que está descomponiéndose y que nos va a acompañar hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva. No es que está él aquí justificando el pecado. Bueno, entonces ahí está. No, él está lamentándose, él está gimiendo, él está llorando, porque él no quiere estar ya con esta naturaleza, pero a la misma vez entiende que es parte del proceso de la santificación, que hasta que Cristo vuelva o hasta que nos muramos vamos a dejar de pelear. Pero hay algo, hermanas y hermanos, que podemos nosotros gozarnos, y es que Cristo mora en cada uno de nosotros. Él tiene el control a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo gobierna en nosotros. La carne está ahí, pero ya perdió el control. Ya la carne, el pecado, ya no es nuestro amo. Ya la carne no tiene esa fuerza que tiene en el inconverso, en el incrédulo, como nos tenía en otro tiempo a nosotros, que nos gobernaba. No, está allí. Y como se lo dijo el Señor a Caín, cuando Caín se encontraba un poco frustrado porque la ofrenda no había sido recibida, le dijo Dios a Caín: el pecado a ti será su deseo, pero tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Dios le dice a Caín: el pecado está como un animal silvestre que está esperando cazar a su presa. Cuando te descuide, dará el zarpazo y te cazará. El deseo del pecado es entonces estorbarnos, y estará estorbando hasta que muramos. ¿Y cómo lo controlamos? ¿Y cómo lo aguantamos? Bueno, pues solamente hay un medio, y es por medio de Cristo Jesús. No hay otro más. El capítulo 15 de 1 de Corintios habla de la muerte, de la resurrección de los muertos. Y está esa temática. Pablo está hablando acerca de que los que creemos, y habla acerca de que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. En el capítulo 15, versículo 46, si usted quiere ir ahí para terminar, dice esta porción que me impacta: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y aquí es donde nosotros leímos al principio: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Hasta cuándo durará nuestra batalla? Hasta el día que Cristo vuelva.
¿Y cuál, pastor, puede ser la aplicación para nosotros? Bueno, que estemos alerta, que no nos confiemos. Nosotros vemos en la historia cómo el pecado hace añico a los hermanos. Cómo el pecado de repente aparece y a hombres y mujeres que Dios ha usado, los vemos cómo el pecado los ataca. Nos debe de dar mucha tristeza porque nosotros, al igual que ellos, estamos peleando la misma batalla. La misma batalla. Hermanas y hermanos, cuando un hermano que ha sido de bendición es, digamos, sacudido por la fuerza del pecado, llega tristeza a nosotros. Llega tristeza porque uno aprende, digamos, a apreciar a los hermanos. Pero a la misma vez uno debe de ponerse alerta y decir, caramba, con el pecado no se puede bromear. Eso es real. Y esta es una batalla intensa que va a durar toda la vida. Por eso el Señor nos dice, velá. Eso quiere decir, está atento todo el tiempo. Porque el apóstol Pablo dice, el problema es que el pecado mora con nosotros. Entonces, refugiémonos en Cristo. Recordemos, hermanas y hermanos, que Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero con Jesús, caminando de la mano de Jesús, vamos a poder vencer. Porque Jesús nos llevará hasta donde Él ha prometido, a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Y en Cristo vamos seguros, porque Cristo ha vencido. ¿Lo creemos? Mantengámonos en Cristo. Y Cristo siempre nos llevará de triunfo en triunfo para su gloria. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos aprendido que tú nos das la victoria por medio de Jesucristo. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.